Hoy quiero analizar este testimonio de un ex agente de la CIA que asegura haber tenido un encuentro cercano con un reptiliano y dice que ellos caminan entre nosotros. Vamos a ver qué podemos reflexionar de todo esto. Este ex agente de la CIA ha vuelto a sorprender a la comunidad ufológica al revelar que experimentó un encuentro cercano con un reptiliano. En 2021, él se llama John Ramírez, que pasó 25 años en la CIA, apareció como un denunciante del fenómeno OVNI y compartió puntos de vista veraces sobre el tema que aprendió a lo largo de su carrera. Alcanzó un grado GS-15, lo que indica que trabajó para la agencia en un puesto relativamente alto. Cree que la exploración de la conciencia y su conexión con el tema de los fenómenos aéreos no identificados puede dar forma significativa a nuestra comprensión de los fenómenos y sus implicaciones para la humanidad. En su reciente entrevista con Into the White Hollywood, Ramírez habló de varios incidentes OVNI y opina que una inteligencia no humana lleva mucho tiempo entre nosotros. Se refiere a las narraciones sobre el incidente de Roswell y menciona que hubo relatos de comunicación telepática con supervivientes del accidente. Esto fue en 1947 y este evento generaría un boom en todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI, el fenómeno ufológico. Se crearon agencias de investigación y también comenzó todo el secretismo en torno a esta situación luego del incidente de Roswell. Y menciona también que hubo relatos de comunicación telepática, lo que sugiere un aspecto consciente del fenómeno desde el principio. El señor Ramírez explicó que la CIA tenía divisiones separadas que se centraban en los componentes aeroespaciales y aerodinámicos de los OVNI. Recordemos que la CIA es el Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos, que tiene varias secciones y sobre todo bastante material clasificado. La CIA es uno de los organismos que más se ha encargado de estudiar en secreto el tema OVNI. Ahora últimamente, con todo lo del Pentágono que viene saliendo desde hace un par de años, pues ya se viene desclasificando material y vienen ya reconociendo que esto lo han venido estudiando, ¿no? Después de bastantes décadas, ahora es que lo vienen a reconocer. Pero la CIA esto lo vienen cubriendo hace mucho tiempo. Y también en las ciencias de la vida, que abarcan la fisiología y la psicología relacionadas con el fenómeno. Esto indica el interés de la CIA por explorar la conciencia, que más tarde se manifestó en el programa de visión remota, una forma de proyectar la propia mente a un lugar diferente. Todo este tema de la visión remota que muchos hacen para poder visualizar eventos que van a transcurrir hacia el futuro, o como dice aquí también, transportarse a algunos lugares, no es más que una especie de viaje astral un poco más lúcido, ¿no? Porque normalmente el viaje astral o en muchas ocasiones se hace cuando la persona está descansando, está durmiendo y antes de dormir hace unos ejercicios que puedan ejercitar esa palanca mental y pueda supuestamente salir del cuerpo, pero aquí no hay ninguna salida del cuerpo, esto es una proyección mental, tanto en el viaje astral como en la visión remota, es un desdoblamiento mental y en esas proyecciones el viajante o el individuo puede sustraer información del mundo astral, de los planos astrales y también de los registros akáshicos. Todas estas son prácticas de conocimientos oscuros y ocultistas que han enseñado las razas que han influido negativamente en la humanidad. Ellos trajeron ese conocimiento, como por ejemplo el del testimonio del señor Ramírez, ¿no? El reptiliano. Bueno, estas razas reptilianas y entre muchas otras tienen un conocimiento ocultista que legaron a la humanidad para que esas energías espirituales y mentales del ser humano alimenten una dimensión conocida como el Sonei, donde habitan entidades que vagan en los distintos planos dimensionales de este planeta, que para nosotros son invisibles. En la mayoría de los casos hay personas que pueden percibirlas y verlas. Pero básicamente esta dimensión lo que busca es, a través de portales astrales, sustraer alimento energético y espiritual de cualquier persona que esté cercana a este tipo de prácticas o que también tenga estados alterados de conciencia, emociones desbordadas. Todo esto alimenta los entes del astral. Esto es algo que ya hemos hablado
varias veces en el canal, pero es importante porque algunos me han preguntado sobre la visión remota y la visión remota es lo mismo, solo que una técnica un poquito diferente, ¿no? También menciona términos como psicoenergética, telepatía y telequinesia, aludiendo a la participación de la CIA en programas de alto nivel relacionados con la exploración de la conciencia. Subraya que la conciencia es un aspecto crucial de los fenómenos, ya que sin ella los avistamientos no identificados serían simplemente objetos sin sentido en el cielo de origen desconocido. En la entrevista, Ramírez habla también de sus creencias sobre las fuerzas no humanas y su influencia en la humanidad a lo largo de la historia. Él reconoce la representación de estas fuerzas en la literatura y el arte antiguos como figuras demoníacas, pero afirma que el contacto actual e histórico con los visitantes, a menudo etiquetado como demoníaco, no es necesariamente así. Sugiere que podría haber fuerzas de la tierra viviendo con nosotros que han tenido contacto con los humanos, que algunos humanos han percibido como dañinas o poco amistosas. Es que lo que se muestra en literaturas antiguas y en diversas culturas como los ángeles y demonios no es más que el contacto de los seres humanos con seres extraterrenos. En muchas ocasiones negativos, por eso se graficaban como seres oscuros, ¿no? Y también porque tenían aspectos, o tienen muchas de estas razas, aspectos reptiles, cuerpos humanoides con caras de animales. Entonces, claro, esto se asociaba a un ser demoníaco. Y en el caso de los ángeles, también con alas, porque los demonios también los dibujaban con alas de murciélago, pero era porque podían volar, ¿no? Con el tema de las naves. Y los ángeles, que ya tenían aspecto humano, son mensajeros extraterrenos también, pero con apariencia humana, ¿no? Tal cual como nosotros, que también se contactaron y eran dibujados con alas, porque obviamente tenían naves. Esta era la percepción desde las culturas antiguas en torno a las visitas de razas extraterrestres positivas y negativas desde el pasado. Ramírez se refiere al libro Skinwalkers at the Pentagon, que explora estos contactos y el fenómeno conocido como el efecto del autoestopista Skinwalker. Señala que el libro fue aprobado por la Defense Intelligence Agency como no clasificado, lo que indica que el programa y la investigación de los que se habla en el libro tuvieron lugar. Menciona que ha terminado de leer el libro recientemente y le parece interesante que haya surgido de la conversación. Cuando se le pregunta por el papel de la inteligencia no humana en el progreso tecnológico de la humanidad en los últimos 50 años, Ramírez sugiere volver la vista a los antiguos mitos y leyendas como historia humana perdida. Cree que los relatos antiguos documentan casos de contacto con inteligencia no humana, que él equipara a seres divinos o inteligencia divina. Ramírez afirma que estos seres estaban aquí para ayudar a la humanidad, pero los conflictos entre ellos pueden haber dado lugar a diferentes agendas. Menciona ejemplos como el de Prometeo, que trajo el fuego a los seres humanos en contra de los deseos de otros dioses, estableciendo paralelismos con las religiones terrestres y su implicación de seres divinos. Ramírez dijo: si nos fijamos en los textos sumerios, vemos que sabían mucho más sobre el mundo de lo que creemos, porque vemos la historia de forma muy lineal. Pensamos que somos la cúspide del conocimiento y que antes de nosotros no tenían los conocimientos que tenemos ahora. Pero lo que creo que ocurrió fue que sí tenían el conocimiento. Sin embargo, ese conocimiento se perdió o fue suprimido por otros humanos con agendas y ahora estamos redescubriendo ese conocimiento a través de la ciencia. Pero a través de esa ciencia vamos a redescubrir nuestra conexión con lo divino y estas inteligencias no humanas que han estado aquí y quieren ayudarnos, no destruirnos. Bueno, aquí hay algo importante. Primero, en el tema de que las culturas antiguas parecían tener más conocimiento y que ese conocimiento pues se habría perdido, ¿no? Eso es cierto en gran parte porque antes había mucha información, había muchos saberes, muchos conocimientos que las culturas antiguas tenían. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un evento que históricamente se conoce o bíblicamente se conoce como el diluvio, que es lo mismo del famoso hundimiento de la Atlántida. Esto fue un evento que en medio de esto se perdió muchos saberes,
se perdió mucha información y se perdieron muchas culturas. El legado de muchas culturas fue mermado por ese evento catastrófico en el planeta. Y cuando el planeta volvió, digámoslo así, a repoblarse, el rumbo de la humanidad volvió a iniciarse, pues eso se hizo dejando atrás todo ese legado ancestral y comenzando, por decirlo así, un nuevo camino, ¿no? Un nuevo aprendizaje y un nuevo conocimiento. Porque lo que buscaba el diluvio era erradicar la influencia de los falsos dioses de la antigüedad y el conocimiento que ellos habían dado a la humanidad. Porque ese conocimiento que ellos dieron iba en detrimento de la misma raza humana. De hecho, aún sigue yendo en detrimento. Porque como ellos no lograron ser destruidos por completo, ellos retomaron el control, ya de una forma más indirecta y con menos poder, pero lo hicieron con más astucia. Lograron dejar su semilla genética de descendientes, ¿no? Razas descendientes de estos dioses, y estas razas que descendieron de ellos tomaron el control. Y como son iguales físicamente a nosotros, pues lograron mimetizarse, y de esa forma, al tener ese control, ellos volvieron a traer el legado de esos conocimientos de los falsos dioses, y esos son los conocimientos que hoy en día dominan el mundo, ¿no? Cuando hablo de esos conocimientos me refiero a ciencia, religión, filosofía, política, militarismo, economía, bueno, todas estas vertientes que hoy en día a grosso modo sustentan las bases de este mundo y de este sistema. Todo ese saber proviene de lo que los antiguos dioses trajeron al planeta. Y cuando él dice acá que ellos están aquí y quieren ayudarnos y no destruirnos, pues eso es falso. Los que cohabitan aquí con nosotros, si quieren destruirnos. Ramírez describe su experiencia e implicación con los ovnis y las experiencias de contacto. Aclara que se unió a la CIA no específicamente para investigar los ovnis, sino porque estaba interesado en ese tipo de trabajo y quería utilizar su formación a nivel superior. Sin embargo, durante su estancia en la CIA empezó a experimentar contactos y comunicaciones frecuentes con seres a los que no podía ver la cara, pero que aparecían envueltos en un manto, ¿no? Como la historia del Antiguo Testamento de Moisés y Jehová. Cuando se acercaban los sacerdotes Moisés y Aarón, había un velo que no permitía que se revelara la apariencia física de Jehová. ¿Por qué? Pues porque pertenecía a todas estas razas de engendros horripilantes, ¿no?, que eligieron los pueblos del pasado. Su experiencia con un reptiliano. Ramírez menciona haber tenido una experiencia negativa en la que vio a un ser descrito por muchos como un reptiliano. Se peleó con él y a la mañana siguiente tenía marcas de garras. Reconoce que los escépticos y los desacreditadores pueden tachar sus experiencias de heridas autoinfligidas, pero afirma que fue un encuentro auténtico. También describe haber visto un sudario verde con destellos en su habitación, que le hizo sentirse seguro y protegido, y le dijeron que volviera a dormir. A continuación, la entrevista se centra en el historial médico de Ramírez. Menciona que sufre hemorragias nasales en la fosa nasal derecha, lo que le llevó a ser examinado por médicos de la CIA. Descubrieron una incisión quirúrgica en su fosa nasal derecha, a pesar de que nunca se había sometido a ninguna operación allí. Su historial médico incluía la información sobre sus operaciones en la CIA y las vacunas exigidas en el extranjero. Es ahora propiedad de la CIA. Intentó solicitar su historial, pero se denegó el acceso. ¿Quién sabe qué le habrán hecho a este señor? ¿Qué tipo de operaciones o intervenciones, incluso experimentos, que habrán hecho con él que no le dejan ver el historial médico? Menciona haber contactado con un médico asociado a la comunidad de inteligencia que podría tener autorización para acceder a su historial médico. Bueno, aquí él revela pues la cercanía, ¿no?, con la CIA, con todo el fenómeno ovni, con todas estas razas que operan tras las sombras, y habla de experimentos y laboratorios secretos, ¿no? Aquí hemos hecho videos donde hemos mencionado la red de laboratorios que están sobre la superficie, pero sobre todo bajo la superficie terrestre, que trabajan en el ocultismo con diversos experimentos con animales y seres humanos. Alguna vez hicimos un video que le llamamos ¿Dónde está ahora el Edén?, o ¿Qué pasó con el Edén?, y explicábamos allí que el Edén desde la antigüedad realmente pues no era un paraíso, ¿no?, ese paraíso de Dios hermoso donde vivían Adán y Eva,
sino que el Edén realmente era la base de operaciones genéticas de los falsos dioses del pasado. Ese lugar está ubicado entre el Tigris y Éufrates y se entiende que es un laboratorio genético no solo por la historia del Génesis, que se puede llegar a interpretar eso, sino más bien por las tablillas sumerias y la historia Anunnaki, que es anterior a la historia del Génesis. En las tablillas sumerias no se le conoce como el Edén, pero sí hablan de ese laboratorio donde Enki experimentaba para crear esa nueva raza humana, o más bien para manipularla. Entonces el Edén, siendo esa base principal, tuvo que ser trasladada y ocultada en diversos momentos, como el que hablaba del famoso diluvio, que fue un episodio, como lo mencionaba, que buscó la destrucción de estas razas aquí y todo lo que habían hecho. Entonces ellos se vieron obligados a habitar bajo tierra, socavar las entrañas del planeta y establecer allí ciudades y una red tecnológica de diversas sedes genéticas a lo largo del planeta. Tienen una base central que se ubica bajo la Antártida, que es conocida como el Edén. Este era el que antes estuvo sobre la superficie por allá en la antigua Mesopotamia. Entonces, desde esa base central bajo la Antártida, ellos controlan toda la red de laboratorios donde se hacen experimentaciones de todo tipo. Las cosas más horrorosas de la humanidad suceden en esos lugares. Y ellos lo pueden hacer porque tienen convenios con las grandes potencias que a cambio de tecnología y poder, estas potencias les permiten experimentar con seres humanos. Ellos tienen ahí un negocio, un pacto muy secreto y muy perverso que lo llevan haciendo durante bastantes años. Por eso hay algunos países que son opulentos en riqueza, en poder, en tecnología, y hay otros que no. En parte se debe a estas alianzas. El entrevistador expresa su simpatía por las experiencias de Ramírez y menciona cambiar de tema. Le preguntan por el uso que hace Ramírez del término difusión programada en referencia a la divulgación. Ramírez explica que durante su época en la CIA no había ningún impulso ni motivación para divulgar información sobre ovnis. Menciona el programa Legacy que existía desde la década de 1940 y relata un acontecimiento significativo en 1952 cuando se vieron ovnis sobre Washington, D.C. Este suceso dio lugar a reuniones patrocinadas por la CIA y otras agencias gubernamentales para abordar la situación. Ramírez revela que un oficial llamado Edward Taus fue el responsable de un programa para desinformar al público sobre los ovnis a partir de 1952. Ramírez habla más sobre los reptilianos. Él discute el tema de los reptilianos y su supuesta implicación en la sociedad y las estructuras gubernamentales. Él aclara que cuando se refiere a los reptilianos no se refiere a lagartos reales, sino a individuos con ascendencia reptiliana que pueden parecer humanos. Sugiere que puede haber habido varias razas no humanas que ayudaron a la evolución de la humanidad al margen de la evolución natural. De estos reptilianos hablé en un video que publiqué hace poco sobre las características que según varios investigadores podrían tener esta raza híbrida que cohabita en medio de la humanidad. Esos existen y están en altos puestos del poder o en agencias secretas como la CIA. Él menciona también una diapositiva que presentó en una entrevista con Jay Anderson de Project Unity, en la que decía que los humanos pueden haber tenido avances e influencias de otros seres, incluidos seres reptilianos. Ramírez expuso su punto de vista sobre los logotipos de la NRO, Oficina Nacional de Reconocimiento, y las imágenes, símbolos reptilianos. Es interesante, sin embargo, cuando miro algunos de los logotipos oficiales lanzados por la NRO, que es el programa espacial secreto real de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, lanzan naves espaciales secretas en órbita y puedo decir eso, pero utilizan estos lagartos como parte de los logotipos y me parece muy extraño, y son lagartos que se arrastran por toda la Tierra. Recordemos que el señor Ramírez es ex agente de la CIA y contó sus experiencias en esta entrevista. Aunque reconoce que algunas personas consideran estas ideas como teorías conspirativas,
Ramírez sugiere prestar atención a libros bien documentados de autores como Joseph Farrell y John Warner. Menciona las obras de Farrell sobre la Antártida y los libros de Warner sobre la historia de los primeros programas y su conexión con las búsquedas alemanas de la Atlántida. Ramírez cree que hay entidades del gobierno en la sombra moviendo los hilos entre bastidores, aunque no identifica específicamente a ningún individuo. Hombre, ¿cómo no los va a ver? Estamos llenos de estos híbridos reptiles que controlan el mundo, que parecen humanos, aunque por dentro son entidades que obviamente no buscan ningún bien para la humanidad. Anteriormente, Ramírez también declaró en una entrevista con Project Unity que los humanos son híbridos. Según él, Elizondo es incapaz de utilizar la palabra hibridación, pero los empleados del Pentágono cuentan con que lo haga en algún momento. Elizondo discute la posibilidad de que inteligencias no humanas hayan estado en contacto con los humanos durante mucho tiempo en el podcast Theories of Everything. Esto implicaría que todos hemos olvidado nuestro propio pasado, lo que ocultaría la posibilidad de que seamos híbridos de humanos y extraterrestres. Bueno, esto a lo que se refiere es a la manipulación genética. Si bien las razas reptiles del pasado dejaron su descendencia semejante a lo humana para que viviera entre nosotros, a nosotros también se nos manipuló. Al ser humano original de la Tierra, también se nos inoculó una genética negativa, que es la que hace que nosotros fácilmente tendamos al error, a equivocarnos. Ese es el legado de estos falsos dioses en nosotros, en nuestra genética, en nuestro comportamiento, en nuestras emociones. Esa sería la parte penumbrosa que ellos dejaron en nosotros. Sin embargo, la genética original nuestra se va a restaurar, se ha ido restaurando. Y en eso nuestro sol juega un papel importante, porque la energía que va llegando viene buscando las células, ¿no? Haciendo vibrar las células para despertar esa genética que está en el nucleótido y comenzar a transformarla o contribuir a que esa genética se transforme. Pero esto tiene que ir de la mano de un proceso de conciencia de la misma humanidad. Es decir, si usted desea transformarse y ejecuta acciones en su vida que lo lleven a esa transformación, eso sumado a la energía del sol que viene moviendo todas las dimensiones planetarias en el reino vegetal, animal y humano, esa energía lo va a impulsar, le va a ayudar a hacer ese proceso. Pero si usted no quiere hacer esa transformación, sino que sigue destruyéndose, esa energía lo va a impulsar a destruirse. Es decir, los rayos solares vienen a sacar lo que usted tiene guardado en sus células. Si eso es positivo, usted lo va a sacar y eso va a modificar su genética. Pero si usted tiene perversidad en su memoria celular, eso es lo que usted va a sacar. Y por eso en tiempos convulsos, como hablaron muchas profecías, el amor de muchos se enfriará, como dice por allá en Mateo 24, pero también veremos cada vez más espectáculos dantescos en las calles. Violencia, asesinato, hurto, disturbios, protestas. Es decir, va a haber una alteración increíble en muchas personas. Y por otro lado, habrá gente cada vez más haciendo obras de conciencia y obras positivas. Todo eso se va a incrementar al fin del tiempo. Y esto tiene que ver con el tema de la genética, como lo vengo explicando. Y por último, Ramírez afirmó que el gobierno es consciente de un evento inminente en 2027 que revelará algo significativo, por lo que la gente se está preparando. Esto tiene que ver con el fenómeno ovni. Recordemos el video que saqué sobre la fecha, ¿no?, que ellos tendrían estipulado para hablar sobre un contacto extraterreno. Y las demás noticias que vienen desclasificando desde el Pentágono con el tema de los ovnis. Se hablaba en esa noticia de una fecha del 2029, pero aquí él habla de 2027, es decir, que en los próximos años es probable que se termine revelando alguna información relacionada con el fenómeno extraterrestre. Ellos están pronto a decir algo. Ha estado afirmando que hay una presencia en la Tierra a la que se refiere como demoníaca, que solo está proyectando sus propios sistemas de creencias para hacernos descreer de lo que creemos. Bueno, todo eso sería la agenda global, ¿no? El programa de manipulación. Bien, esta es la entrevista
del señor John Ramírez, ex agente de la CIA, que estuvo 25 años en el Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos y que reveló muchas cosas importantes. ¿Qué es lo interesante de todo esto y lo que podemos reflexionar para concluir? Que en los meses venideros, en los años venideros, se va a ir desclasificando mucha información. Muchos testimonios saldrán a la luz. Cada vez más personas van a denunciar cosas y van a revelar cosas al mundo. El tema de las redes sociales, el internet, ha ayudado a que salga mucha información, pero también es cierto que ha ayudado a que salga demasiada desinformación. En la red usted puede encontrar todo tipo de información falsa y verdadera. Y ahí es donde está la capacidad de nosotros de discernir entre ese mar de noticias falsas, de noticias verdaderas. Pero lo que sí es cierto es que muchas cosas se van a ir revelando. Recuerdo en el mensaje de Jesús cuando dice que no hay nada oculto que no saldrá a la luz. Todos esos misterios, todas esas cosas que han estado clasificadas durante tanto tiempo, pronto se irán revelando. Algunas de ellas serán reveladas por personas que sienten sacarlas al mundo para entregar ese mensaje a la humanidad. Y otras cosas se irán revelando porque les conviene a estas agendas de la élite que se revelen, porque detrás de eso tendrían otra intención. Entonces lo que yo percibo, ¿no?, de todo esto que podría venir en los años próximos es un revuelo y un remesón muy fuerte en ciertos aspectos de la sociedad. En muchas cosas que antes creíamos como verdad absoluta van a comenzar a cambiar y habrá una confusión planetaria por todos lados. Se hablará de la vida extraterrestre, las religiones se van a tambalear, la política se va a tambalear, la economía va a cambiar y esta agenda va a ir preparando al mundo hacia ese nuevo orden mundial que lo que hará primero es derrumbar los estamentos del mundo antiguo para construir uno nuevo. Proponerle a la humanidad las soluciones que está esperando. Lo positivo de todo esto es que el mensaje profético revela que esto no durará mucho tiempo. Ese engaño global que ellos van a hacer será por un corto periodo de tiempo y al final de todo conoceremos la verdad de todo esto y comenzaremos a estar en la dimensión de la vida real, donde todos estos poderes de manipulación dejarán de existir. Eso es algo que, bueno, llena de esperanza hacia un futuro, pero antes tendremos que vivir muchas situaciones complejas por causa y efecto de todo lo que ha sucedido, por inocencia de la propia humanidad y también lo que ha sucedido porque lo hemos permitido en el tiempo. Entonces ha sido una entrevista interesante de este señor, se pueden sacar varias cosas y me gustaría saber su opinión en los comentarios acerca de lo que el señor John Ramírez reveló de lo que había vivido en sus 25 años de la CIA. No es más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video.